Veredictos discutidos. La historia de la señora Maybrick. La historia de Maybrick, con su desastroso desenlace, se inicia en América en 1881. En aquel año, el señor James Maybrick, un corredor de algodón de Liverpool, hizo un viaje de negocios a Estados Unidos. Se acercaba a los 40 años. Era un soltero en buena posición, de físico fuerte y aficiones deportivas. En el curso de sus viajes conoció a la señora Florence Chandler, la hija de un sólido banquero de Alabama. Florence Chandler tenía entonces solamente 18 años. Era vivaracha, bonita y atrayente. James Maybrick pronto perdió la cabeza y cuando regresó a Inglaterra, ella vino con él como esposa. La pareja finalmente se instaló en Eyburn, donde vivieron en condiciones de mucha abundancia. Tenían una hermosa casa grande, mantenían varios criados, nada les hacía falta a sus 2 hijos ni a ellos. El matrimonio parecía feliz y la familia Maybrick, como millones de otras, se fundaba firmemente sobre una mutua comprensión. A principios de 1889, la señora Maybrick se embarcó en una intriga. Había concebido afecto por un hombre llamado Brierly, y no hay duda de que por un tiempo se creyó enamorada. Los atractivos de Brierly son materia de conjetura. Él revolotea en las sombras del caso, representado únicamente por una esquela fría y temerosa, escrita algunas semanas después de su total conquista. Dando una excusa plausible, la señora Maybrick fue el 21 de marzo a Londres, donde pasó 3 noches en un hotel con Brierly. Debe recordarse como ilustración y no como atenuante que su marido tenía ahora 50 años y ella 26. Hay fuertes fundamentos para creer que James Maybrick se había anticipado a ella en un agravio matrimonial, pero por los 80 y tantos llegó al colmo la moral única y su desliz, si lo hubo, pasó directamente al olvido. El de ella, cuando salió a la luz, ofendió la estirada conciencia victoriana y perjudicó seriamente sus probabilidades cuando fue procesada por un jurado de vecinos. La señora Maybrick regresó de Londres a su debido tiempo y reanudó su lugar como señora de la casa. El señor Maybrick aún no sabía de su temeraria aventura. Es dudoso si alguna vez lo supo, a pesar de que la señora Maybrick dijo después que el día anterior a su muerte ella había hecho una confesión total y había recibido perdón completo. Pero si había lagunas en lo que sabía el señor Maybrick, es seguro que éste estaba bien enterado de que Brierly prestaba atención a su mujer. Además, se sintió agraviado y el 31 de marzo se lo echó en cara a la señora Maybrick en términos muy amargos. Siguió una violenta discusión durante la cual parece que él la golpeó más de una vez y le dejó un ojo negro. La señora Maybrick estaba indignada y afligida. Amenazó con dejar la casa, pero había que considerar a los hijos, y por la mediación prudente del médico de la familia se resolvió la discordia y los cónyuges se reconciliaron. Menos de un mes después, el 27 de abril, Maybrick mostró los primeros síntomas de una enfermedad que resultó fatal. Desde ese momento las escenas se deslizan vacilantes, como una película anticuada, y van recogiendo el mal a su paso. El señor Maybrick es atacado de vómitos y dolores. Mejora, empeora, la señora Maybrick en persona lo asiste.
Médicos, más médicos, un diagnóstico inseguro. El señor Maybrick empeora, mejora, empeora. Se llaman enfermeras diplomadas. Llega de Londres el hermano de Maybrick. El señor Maybrick empeora. El señor Maybrick se muere. Maybrick ha muerto. Y luego, el registro de la casa y el descubrimiento del arsénico, en jarras, en paquetes, en vasos, en cacerolas, en botellas, en las prendas de vestir, en las alfombras, en los pañuelos de mano. El registro siniestro asume más grave importancia aun cuando se encuentra una cantidad de arsénico en el cadáver de Maybrick. El señor Maybrick había muerto el sábado 11 de mayo. La autopsia se hizo el lunes 13 de mayo y el martes 14 la señora Maybrick fue arrestada. La reacción de una acusada ante un cargo de asesinato depende de su propio temperamento. Algunas se sienten incitadas a una actividad histérica, otras son incrédulas o bien se quedan atontadas. En todo caso, lo único que se puede hacer desde la celda de una prisión es confiar en los de afuera. Los parientes y los amigos deben reunirse en torno a su causa, solidarizarse con ella, combatir rumores, dar confianza y preparar la defensa. La señora Maybrick carecía de tales apoyos. Sus parientes vivían en una tierra lejana y aquellos a quienes ella contaba entre sus amigos ingleses estaban casi todos husmeando a su alrededor en busca de pruebas que la condenaran. La simpatía era escasa. El rumor bramaba desenfrenado y no había nadie a mano para ofrecerle consuelo o consejo. En su apremio, la señora Maybrick escribió a Brierley. «Le escribo», decía, «para que me dé toda la ayuda a su alcance en mi actual y tremenda dificultad. Estoy en la cárcel, sin tener a nadie de mi familia cerca y sin dinero». Esta carta cayó en poder, no de Brierley, sino de la policía. Desamparada y sola quedó la señora Maybrick, hasta que un estudio jurídico de Liverpool tomó la defensa de la infeliz mujer y confió a Sir Charles Russell su representación. Russell era, en opinión general, el mejor abogado de su generación. Está uno tentado de ir más lejos y declarar redondamente que el foro jamás conoció un igual. Pero en abogacía, como en la escena, es difícil medir a los gigantes del pasado. Se pueden leer descripciones de un actor fallecido, pero no es lo mismo que verlo representar. Se pueden leer las arengas de un abogado fallecido, pero no es lo mismo que escucharlo en el tribunal. La fuerza de un carácter, la magia de una personalidad no pueden ser destiladas de segunda mano. Irving O'Garrick, Russell Warskin, ninguna respuesta podrá ser jamás concluyente. Pero de Russell, por lo menos, se puede decir todo esto. Ha habido quienes de jóvenes vieron actuar a Russell y frecuentaron los tribunales durante los 50 años siguientes, reconociendo que la época del primero era la edad de oro del foro inglés, como una vez lo oí decir a Queen Hawk. Y aunque después hubo muchos notables abogados, Carson y Sachs, Smith, entre otros, los contemporáneos admitieron que Russell era el más grande de todos. Era un abogado hábil, como presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra, cargo que aceptó 6 años después de su defensa de la señora Maybrick. Tuvo solamente un éxito moderado, porque su especialidad era la polémica judicial. Por naturaleza era un luchador que amaba batallar por una causa, y ningún luchador forense jamás utilizó armas más enérgicas. En él
No había un mago afable que tratase con bellas palabras de conquistar el triunfo. El don de Russell era la fuerza, la influencia irresistible de una gigantesca personalidad. Un juez lo llamó una fuerza elemental y a menudo habrá parecido así a sus opositores. Su porte era intrépido, su oratoria directa, su interrogatorio arrasador e implacable. No hacía concesiones a las personas, dice su biógrafo Parry O'Brien. Sus golpes caían sin discriminación sobre jefes y subordinados y también, cuando la ocasión lo justificaba, sobre los jueces. El hombre tenía una grandeza que todos apreciaban. Russell no fue originariamente un abogado penalista. Su carrera se había apoyado en los pleitos de la sociedad elegante, que eran una señal característica de su época. Pero en cualquier clase de tribunal, este experto abogado se sentía igualmente cómodo. Su dedicación en favor de la señora Maybrick le proporcionó el defensor que ella necesitaba. La indagación del fiscal y el examen de testigos en el tribunal arrojaron combustible sobre las crecientes llamas de la indignación local. El desliz de la señora Maybrick con Brierly constituía el comentario principal de la ciudad y daba color a todos los comentarios sobre la acusación de asesinato. Era una extranjera disoluta que había traicionado a su marido inglés. ¿Quién podía sorprenderse de que también lo hubiese envenenado? Pocos estaban dispuestos a esperar la exposición de los hechos exactos. Rígido en su rectitud y cruel con odio, Liverpool se formó su opinión. No había inconveniente en disimular que se prejuzgaba el resultado. En el tribunal policial, la señora Maybrick fue silbada por un grupo de señoras que por su posición, su criterio moral y sus gustos delicados deben ser consideradas históricamente como rivales de las rameras que bailaron en las calles en el juicio de Oscar Wilde. La ley inglesa, para guardarse de semejantes ataques de histeria colectiva, permite que un juicio se realice fuera del lugar donde puede existir prejuicios. Los méritos de este proceder fueron cuidadosamente considerados por los abogados de la señora Maybrick. Ella misma fue franca sobre el punto. Quería ser juzgada en Londres. Allí recibiré un fallo imparcial, escribió, que no puedo esperar de un jurado de Liverpool. Pero después de la debida reflexión, los abogados aconsejaron otra cosa, y la señora Maybrick cedió a la opinión de ellos. Russell había de mencionar este asunto en su discurso final. Esta señora, dijo, ha elegido ser juzgada en Liverpool, ante un jurado de Liverpool en cuya comunidad ha vivido su marido, donde él era conocido y donde, por una simple narración de los hechos supuestos de este caso, era inevitable que se formara un grande y serio prejuicio en las mentes mal o imperfectamente informadas. Si ella hubiese deseado evitar el encuentro con un jurado formado por este vecindario, no hubiera habido ninguna dificultad por parte de los representantes de la corona. Pero ella se presenta ante ustedes sin pedirles nada, salvo que buenamente le concedan a su caso un oído prudente, atento y compasivo. Ella podía pedir, pero ¿lo conseguiría? Los 12 hombres del vecindario que formaron el jurado, 3 plomeros, 2 granjeros, un tornero, un panadero, un pintor, un almacenero, un comerciante en ramos generales, un fabricante de sombreros y un ferretero, ¿serían capaces de apartar de sus mentes la campaña y murmuraciones que los rodeaba? No obstante, Russell inició el caso con confianza. La primera mañana, mientras caminaba en dirección al tribunal, se encontró con un amigo y entró en conversación. Sin esfuerzo, éste le preguntó
¿Qué probabilidades pensaba tener? Será absuelta, dijo Russell. ¿Quieres saber más? Espera el próximo podcast en Veredictos Discutidos del caso de la señora Maybrick.